Problemas No, técnicos que suceden en todos los programas en vivo, así es, ¿no? Pues Ok. agradecer la invitación y muy contento para venir a platicar sobre nuestra propuesta y cómo nos ha ido nuestra campaña con los ciudadanos y las ciudadanas que nos están viendo por internet. Así es. ¿Y cómo te ha ido, Ale? Pues mira, la verdad es que muy contento. Debo Así es. decir que yo tenía al inicio de la campaña, pues la verdad que objetivos muy claros. Yo sabía que iba a haber un buen ánimo de la gente, pero la verdad es que me parece que ese ánimo ha sido mayor del que yo esperaba. Estamos muy contentos porque día con día me parece que la efervescencia del proceso electoral ha ido aumentando. La Así gente es. se ha ido enterando de que hay campaña, pero además, y lo más importante que como candidatos debemos de tener es tener esa cercanía con la gente, ese trato de persona a persona y bueno, buscarlos en sus casas, platicar con la gente en las calles, en las reuniones, y me parece que en eso hemos sido muy exitosos. Así es. Debo decir que soy el candidato, sin dudarlo, del candidato del sexto distrito que más ha tocado puertas, y la verdad eso me pone muy contento porque los ciudadanos pudieron platicar conmigo, pudieron platicarme sus molestias, platicarme sobre sus sugerencias, sobre gestiones que necesitaban, sus puntos de vista en general. Entonces, la verdad estoy muy contento porque ellos vieron que yo fui un candidato o he sido un candidato en esta campaña que le gusta esa cercanía con la gente, porque si no salimos a las calles a platicar y ver la realidad de cómo la ciudadanía tiene diversos problemas, pues entonces ya cuando estemos en el ejercicio del gobierno o en el ejercicio de la función pública, pues vamos a ser gobernantes o legisladores que no van a funcionar. Así es. ¿A qué se dedicaba Alan Falmouy? Bueno, yo soy ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Sí. Laboré algunos años precisamente como ingeniero industrial en el área de calidad del Grupo Cemente, bueno, de una de las Sí, empresas, está bien, no hay de una de problema. las empresas más grandes de aquí de Chihuahua, el Grupo Sí. Cementos de Chihuahua. Después de ahí tuve la honrosa oportunidad de estar trabajando también en 3 delegaciones del gobierno federal y bueno, ya a partir de hace algunos pocos años para acá, bueno, pues estamos en Movimiento Ciudadano. Estuvimos también incluso antes del cambio de nombre, del cambio de estatutos, de la refundación del partido, que antes se le Ok. denominaba, se llamaba Convergencia. Así es. Ese eslogan, ese lema de campaña ha pegado. Bueno, la verdad es que sí, déjame decirte que sí, Sí. por supuesto que hay diversos comentarios, pero me parece que los positivos superan por mucho a los negativos que pudiera haber. Que pudiera haber, que no deben de ser muchos porque a la gente le ha gustado este eslogan. Así es, así es. Entonces me parece que también en la pluralidad de las ideas y de los gustos está también el ejercicio de la democracia, ¿no? Sí. Yo debo decir que la verdad es que además de que ha pegado, por supuesto, la mercadotecnia de la campaña, el eslogan, también ha sido así las propuestas que nosotros estamos desarrollando día con día con la gente, en los medios de comunicación, en las entrevistas, en igual también en los debates o en los foros que hemos tenido como candidatos, porque precisamente estamos convencidos que el principal problema que tenemos en este país es la corrupción de los gobernantes. Hay que decirlo con letras mayúsculas, el PRI, el PAN, que son los partidos tradicionales, los dominantes por tradición, que son los que han gobernado este país, han generado esta desigualdad social que tenemos en el país, en Chihuahua en este momento. ¿A qué me refiero con desigualdad? Me refiero a que seguimos siendo el segundo país más corrupto del mundo, desgraciadamente, en cuanto a la corrupción de sus gobiernos. Somos también uno de los países de América Latina con el salario mínimo más bajo. Acaba de sacar un estudio la Organización de las Naciones Unidas donde nos sitúa por debajo de Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen salarios mínimos más altos. Por supuesto, ellos tienen menos empleos, pero la realidad del país es que estamos viviendo una desigualdad grandísima. También somos el país, uno de los 4 países en el mundo con mayor desigualdad en cuanto a ingresos. ¿A qué me refiero? A que entre las personas con entre el 10% de las personas más ricas de México, comparado con el 10% de las personas más pobres, existe una diferencia de casi 500 veces el ingreso mensual. Esa es la realidad de un país que no debemos de tenerla, debemos de cambiarla. Los países en vías de desarrollo tienen una diferencia entre los más ricos y los más pobres que solo alcanza entre 25 y 40 veces su ingreso. Y en México es casi 500. O sea, la desigualdad que tenemos es impresionante y eso ha sido porque los partidos de siempre, lo vuelvo a decir, el PRI y el PAN, son los partidos que no han generado leyes para el combate a la corrupción y la impunidad de los gobiernos. A México le cuesta la corrupción, hay que recordar, casi 500,000 millones de pesos al año. Entonces, bueno, con ese robo, con ese despilfarro de nuestros gobernantes, pues por supuesto que no vamos a poder salir adelante y no vamos a tener el crecimiento económico óptimo para tener un buen nivel de vida de los ciudadanos. Bueno, pero ahí hay una nueva ley anticorrupción, ¿no?
Bueno, hay una buena intención de ley anticorrupción. La verdad es que, bueno, también debemos decir que hay otro tipo de ejercicios, por ejemplo, en la transparencia. Sí. Ahora ya hay institutos también de transparencia, pero que realmente no terminan todavía por ser, primeramente, ciudadanos, porque todavía los gobiernos lo siguen manoseando, hay que decirlo, con letras mayúsculas, y desgraciadamente los ciudadanos todavía no podemos ver esa rendición de cuentas y esa transparencia por parte de nuestros gobiernos. Pero yo creo que ahora en pleno siglo XXI, con la modernidad que tenemos, con el acceso al Internet, con la globalización que tenemos, por supuesto, de la información, me parece que tenemos la obligación de cada vez acercarnos más a ese modelo que nosotros estamos buscando de lo que es la transparencia y lo que es la rendición de cuentas. Porque solamente así, cuando ya existan ese par de conceptos, y el tercero, que es el más importante, el de combate a la corrupción, entonces sí los ciudadanos empezaremos o empezarán a tener credibilidad en sus gobiernos. Mientras esto no ocurra, va a seguir existiendo desigualdad, marginación, pobreza, y por supuesto también molestia, enojo, encabritamiento por parte de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Así es. Bueno, las iniciativas que se presentan, que se presentarán en la Cámara de Diputados, en el Congreso, serán a partir de las necesidades que tenga la gente, los que les hayan dicho a ustedes en el ejercicio de su campaña. Digo, por supuesto que uno antes de iniciar la campaña trae una plataforma dentro de su campaña, pero por supuesto que la tienes que ir enriqueciendo con las necesidades de la gente, porque si entonces tienes oídos sordos como candidato, pues yo creo que como gobernante o como legislador, pues también vas a tener oídos sordos, ¿no? A la hora de hacer tu función o el ejercicio de tu función pública. Entonces mira, déjame decirte que algo que me piden mucho los ciudadanos y que nosotros ya lo teníamos contemplado dentro de la plataforma legislativa de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, es el que los ciudadanos están en total desacuerdo de que los partidos políticos sigan viviendo del erario público de los impuestos de los ciudadanos. Sí, se ha mencionado mucho esto. Así es, la verdad es que no puede ser posible que se sigan gastando más de 5,000 millones de pesos al año en el mantenimiento de los partidos políticos. Vemos todavía cómo las campañas políticas son pagadas en su mayoría, en su totalidad, por el recurso de los impuestos de los ciudadanos. Así es. Entonces me parece que tenemos que buscar un esquema, nosotros lo estamos proponiendo en una ley, donde ya sea cero pesos de financiamiento público a los partidos y que las campañas electorales no sean pagadas con el dinero de los ciudadanos, con el dinero de los impuestos, sino que sea con dineros, con fuentes privadas, pero no más que con cuidado, porque también en México se da que los financiamientos privados luego provienen de dinero no lícito o de dinero mal habido, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que buscar ese ejercicio de dinero para las campañas, como lo hacen en algunos países de Europa, como lo hacen por supuesto en Estados Unidos. Así es, y eso sería un hitazo, pero los mismos diputados que provienen de los partidos políticos podrían votar a favor de esta iniciativa. Mira, es una pregunta muy interesante. También con la revocación de mandato es lo mismo que me pregunta la ciudadanía, que les parece una excelente propuesta, pero me dicen, oye, pero si Alan Falomir llega al Congreso de la Unión, va a haber 500 diputados federales. Así es. ¿Cómo le va a hacer para convencer a los otros 499 para poder llevar a cabo esa iniciativa de ley? Bueno, la respuesta es muy clara, mire. Definitivamente cuando una iniciativa de ley o una reforma a una ley va acompañada del respaldo ciudadano, de las organizaciones de la sociedad civil, de los empresarios, de los obreros, de las mujeres, de los jóvenes, los partidos políticos que tienen la mayoría en el Congreso de la Unión no se están llevando el costo político o el costo electoral de ir en contra de algo que está aprobado o apoyado por los ciudadanos. Yo entonces estoy convencido, estas propuestas... puede ser una buena razón. Claro, la revocación de mandato, el presupuesto participativo, la ley antiderroche y el cero financiamiento público a los partidos políticos son propuestas de Alan Falomir, pero también de todo lo que es los 300 distritos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Entonces, será parte de la plataforma legislativa de la fracción de Movimiento Ciudadano y estamos convencidos de que van a ser una realidad a partir del 2016. Ese es el compromiso que hemos hecho con la ciudadanía y me parece que en esa manera vamos a tener ahora sí gobiernos más transparentes, más eficientes, independientemente del color partidista al que representen, Y ahora alcalde que entre, gobernador que entre, sin importar los colores del partido que provengan, va a tener que regirse en base a esas leyes y eso va a generar que tengamos gobiernos más eficientes y eso va a mejorar, por supuesto, la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. Definitivamente que sí, Alan, y como bien dices, ¿verdad?
convencer a los demás, a los otros 499 legisladores, es donde va a estar el problema, porque por lo general se ha vuelto un modus vivendi estar dentro de un partido político y ascender a los puestos de elección popular. Así es, y desgraciadamente vemos cómo en el Congreso de la Unión, si bien hay 500 diputados federales, normalmente los que toman las decisiones son 30, así es, 35 diputados, los líderes de las fracciones, los líderes de las comisiones más importantes y por supuesto los que tienen la cercanía con los liderazgos de los partidos nacionales, parece que son los que toman la decisión. Entonces yo creo que por supuesto que no es una tarea fácil, hay muchos viejos lobos de mar, muchos dinosaurios de la política. Los que han estado ahí toda la vida. Así es, pero me parece que esta es la manera de mejorar el país, me parece que esta es la manera, hay que establecer leyes, hay gente que dice, pues es que no sé si los mexicanos respetemos o sabemos, me han preguntado, yo no sé si realmente podamos respetar las leyes, les digo, por supuesto que sí, los mexicanos entendemos y sabemos que cuando una ley existe la tenemos que llevar a cabo. El problema se da cuando gracias a las autoridades corruptas que tenemos se genera impunidad. Entonces hay leyes que no todos las tienen que cumplir, ese es el problema. Hay que recordar que México es el país de la impunidad. El 98% de los delitos que se cometen en este país no existe un proceso o no existe un castigo a los delincuentes que los hacen. Eso es algo vergonzoso. Definitivamente que sí, porque las leyes ahí están, inclusive pues no se necesita una nueva ley anticorrupción, porque la misma Constitución dice que hay que castigar a los corruptos, ¿verdad? Sí, nomás que tiene muchas ambigüedades, es lo malo de esta nueva ley anticorrupción. Lo que tenemos que dejar es muy claro, que los gobernantes, sean, llámese gobernadores, alcaldes, senadores, diputados federales, diputados locales, todos los puestos de elección popular, que en el ejercicio de sus funciones ya no deben de seguir teniendo ese fuero, que cuando sabemos de actos de corrupción, de actos de impunidad, no podemos hacer nada porque hay un fuero que los protege. Eso tiene que quedar eliminado. Nosotros en nuestra propuesta de revocación de mandato así lo estamos señalando, y que el gobernante que robe, como cualquier ciudadano, tenga que someterse a las autoridades, vaya a la cárcel cuando robe y además regrese lo que se roba. Pero eso estando en el cargo, me parece que desgraciadamente los políticos se han acostumbrado a que es normal robar, a que es normal eso entran muchos políticos. Hacerse millonarios a costa de la pobreza de la gente, pero porque ven que no pasa nada, que igual los descubren y ahí están disfrutando de su dinero, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer leyes muy duras, muy radicales para cambiar la realidad del país, porque tenemos muchos años diciendo vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la impunidad, y pareciera ya una frase trillada porque definitivamente no se ha logrado y no se ha obtenido el éxito. Entonces, tenemos que hacer eso porque si queremos crecer, queremos tener un país con crecimiento económico, primero tenemos que bajar los índices de corrupción. Hay que recordar que en los últimos 15 años en México, el crecimiento económico promedio anual no ha superado el 2%. Así es. Y la inflación en ese mismo periodo de años no ha tenido un crecimiento menor al 4% anual. Eso nos dice que, bueno, el crecimiento económico no alcanza ni la mitad de lo que crece la inflación en el país. Por eso cada año los mexicanos tenemos menos poder adquisitivo. Por eso nuestro dinero cada año vale menos. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones tenemos que cambiarlas, tenemos que hacer un cambio radical en la mentalidad y en el ejercicio de los gobiernos. Tenemos que empoderar al ciudadano en la toma de decisiones del gobierno, en la toma de decisiones de hacia dónde se va a orientar el gasto público. Yo debo decir que en mi anterior función como regidor del ayuntamiento, yo presenté el presupuesto participativo, que ahora lo traemos nosotros como una propuesta de ley federal. El presupuesto participativo y que estamos proponiendo nosotros se da por los actos de corrupción que existen en las alcaldías de este país. ¿Qué pasa con los presidentes municipales? Luego vemos que la ciudadanía se queja o nos quejamos porque con el dinero de los impuestos municipales, como lo es el predial, los gobernantes pues vemos que hacen obras donde no se necesitan, obras de relumbrón, obras políticas, digamos, obras que piensan que les van a dar votos para agarrar su diezmo, para agarrar un beneficio económico. Y las colonias necesitadas de la ciudad, del estado, pues cada vez van quedando en el olvido porque esas pequeñas obras de un pavimento en una calle, de un drenaje, de un alumbrado público en una calle, pues no le deja ganancia a nuestros gobernantes, entonces por eso las van dejando y las van posponiendo cada vez. Así es, pero como bien dices también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos auditores, tenemos contralores, tenemos síndicos, sin embargo, bueno, pues no, ninguna de estas funciones está... Tienes toda la razón, Tomás, que desgraciadamente esas auditorías no las hemos podido ciudadanizar.
son empleados del mismo gobierno, entonces también el ser juez y parte a la vez, pues no nos da la certeza de que realmente vayan a funcionar como debía. Así es. Esa es la realidad que tenemos en ese sentido. Vamos repasando la plataforma de propuestas de Alan Falomir. Bueno, ¿Qué te parece? sí, por supuesto. Yo, como la principal y la propuesta central de esta campaña, estamos hablando sobre lo que es la revocación de mandato, que ya les había explicado un poco de la propuesta, pero el eje central de la revocación de mandato que nosotros estamos proponiendo como ley implica que todos los alcaldes y todos los gobernadores del país se tengan que someter, ya aplicada esta ley, a una consulta ciudadana, todos a la mitad de sus cargos. Es decir, los alcaldes al año y medio, ya es que duran 3 años, los gobernadores que duran 6 años, pues al tercer año, se tengan que someter al escrutinio de la gente, donde la gente en un día vayamos a votar, sigue en el cargo o se va. Así como nosotros ponemos a la hora de elegirlos en el día de la elección, también podamos quitarlos a la mitad de sus cargos cuando no funcionan. Así es, eso es muy bueno. La verdad que sí, y déjame decirte que ya Movimiento Ciudadano lo está aplicando en el estado de Jalisco, donde nosotros gobernamos 9 presidencias municipales, entre las cuales las 2 más grandes pues son Puerto Vallarta y Tlajomulco de Zúñiga. En esos 2 municipios ya se ha llevado a cabo por segundo año consecutivo la revocación de mandato, donde nuestros presidentes municipales han planteado, porque como no es una ley todavía, han planteado que si la gente vota por en su mayoría que no sigan, en ese momento piden licencia al cargo. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucho éxito porque la ciudadanía ha vuelto a confiar. Debo decir, Movimiento Ciudadano ahora en Jalisco es la primera fuerza política del Estado. Ya desde el 2012 desbancamos al Partido de Acción Nacional del segundo lugar y en este proceso electoral también ya desbancamos al Revolucionario Institucional. Entonces, la verdad es que eso ha sido no por otra cosa más que porque la gente vuelve a confiar y ve que estamos haciendo gobiernos eficientes. Tlajomulco de Zúñiga, que es un municipio de la zona conurbada de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, es el municipio que por 4º año consecutivo tiene el título del municipio más transparente de México en el uso de sus recursos públicos. ¿Qué poblado es? Tlajomulco de Zúñiga, que está pegado a lo que es Zapopan, a lo que es Guadalajara, a lo que es Tlaquepaque, no recuerdo qué otros, Tonalá me parece. Son 5 o 6 municipios que están concentrados en una misma mancha urbana. Pero Tlajomulco tiene alrededor de casi 800,000 habitantes, o sea, es un municipio casi del tamaño de Chihuahua, y por 4º año consecutivo es el más transparente de México, y esos 4 años ha sido gobernado por Movimiento Ciudadano. Pues están llegando mensajes que quisiera leerlos. Claro. Dicen que no nada más tú andas encabritado, que mucha gente anda encabritada. La verdad que sí. La familia Torres. La verdad que sí, déjenme decirle, familia Torres, bueno, primeramente muchas gracias por el mensaje, por estar atentos a lo que estamos platicando. Y sí, la verdad es que es una molestia generalizada. Sabemos que campaña con campaña siempre se habla de que existe molestia de los ciudadanos, pero también hay que decir que en esta campaña hemos llegado a un tope, hemos llegado a un límite, y yo por eso estoy convencido y he platicado con la gente que vamos a dar un resultado histórico este 7 de junio, que ese bipartidismo tradicional de Chihuahua, liderado por el Partido Revolucionario Institucional y secundado por el Partido Acción Nacional, va a llevarse una sorpresa muy dura, muy contundente por sus malos gobiernos y por su falta de transparencia en el ejercicio de sus gobiernos. Y estoy convencido que la gente vamos a ir a votar en contra de ellos, porque hay mucha gente que antes de la campaña o en el mismo inicio de la campaña nos decía, bueno, yo estoy tan encabritado como usted, por eso no voy a ir a votar, o por eso voy a ir a anular mi voto. Yo lo que les he estado platicando y he sido muy reiterativo y muy insistente es, de poco nos sirve ir a anular el voto, de poco nos sirve no votar, porque hay que recordar que las personas que anulan el voto, por supuesto que están en todo su derecho, porque digo, es parte del ejercicio de la democracia, ¿verdad? Pero los partidos políticos hay que recordar que según la cantidad de votos que tengan es el dinero que tienen. Entonces, cuando ya se quitan los votos nulos después de contado los votos, lo que le llaman la votación válida emitida, es ahí cuando se empieza a asignar los recursos. Entonces, entre más personas voten por votos nulos y luego ya se eliminen a la hora de contar y ahora sí los porcentajes de cada partido, lo que se hace es hacerle el caldo más gordo a los partidos políticos, porque a los que tienen el voto duro, porque entre más votos nulos haya y que se quiten después para la votación válida, es más recurso económico para ellos. La señora Benavides, la señora Gutiérrez, que están de acuerdo con lo que estás diciendo y que te felicitan. Muchas gracias a la señora Benavides, la señora Gutiérrez, y la verdad es que es importante decirle a la gente que no se valdría nada más venir a platicar en campaña y decir, pues mira, traemos muy buenas propuestas, pero luego a la hora del ejercicio del gobierno hacer otra cosa. Yo debo decir que en Movimiento Ciudadano tenemos una gran ventaja con relación al PRI y al PAN. Esos partidos
pueden tener candidatos que tengan buenas intenciones. Desgraciadamente, cuando llegan al ejercicio del gobierno, ellos tienen grupos políticos o grupos de poder por encima de ellos, incluso sobre el mismo presidente de la República, que no los dejan trabajar a su conveniencia o a su creencia, hacia lo que ellos piensan. En Movimiento Ciudadano no tenemos absolutamente ningún grupo, ningún personaje que nos mueva, que nos dirija, que nos diga hacia dónde debemos de irnos. Por supuesto que no. Entonces eso nos da mucha libertad de que lo que nosotros estamos pregonando, porque estamos convencidos que es la mejor forma para salir de la crisis de este país, lo vamos a poder llevar a cabo en el ejercicio de las labores legislativas. Así es. Pues un mensaje a la gente, ¿por qué tienen que votar por el encabritado? Bueno, pues miren, yo les pido su voto, yo les pido a los panistas, a los priistas que están convencidos que su candidato y su candidata no son los mejores perfiles para gobernar, o que están molestos con sus partidos por la forma en que se ha gobernado en Chihuahua y en el país, yo les pido que hagamos un voto útil. El crecimiento de Movimiento Ciudadano en el Distrito Sexto, donde por supuesto yo estoy pues con la bandera como candidato, ha sido de una manera ascendente, en una curva ascendente, de una manera impresionante. Nuestros dígitos hace ya 3 semanas, nuestros momios, nuestras encuestas nos marcaban que ya teníamos arriba de 10 puntos de intención de voto, eso les estoy hablando hace 3 semanas. Hemos ido creciendo y estoy convencido que vamos a dar la gran sorpresa porque nos vamos a ir a tercios en la elección y tenemos muchas probabilidades. Entonces, a todos los ciudadanos y las ciudadanas del sexto distrito les pido que analicemos y que por favor confiemos en las propuestas de Alan Falomir de Movimiento Ciudadano y sobre todo que hagamos un voto útil, hagamos un voto bien razonado, un voto inteligente y realmente le demos una cachetada con guante blanco, como le llamo yo y como lo he dicho de manera reiterada, a estos políticos tradicionales que ya simplemente no ven por el bien de la sociedad porque ellos están acostumbrados a que, aunque no cumplan y no hagan bien su trabajo, de todas maneras se vota por ellos. Entonces se van a llevar una gran sorpresa este 7 de junio y yo invito a la gente a que vote por Alan Falomir, por Movimiento Ciudadano. La familia Torres, que te dejaron plantado, ¿en dónde te dejaron plantado? Bueno, el día de ayer, pues bueno, ahí se vio en varios medios de comunicación, sobre todo en un medio impreso, el más importante de Chihuahua, donde bueno, yo le pedí al candidato de Acción Nacional, a Juan Blanco, que fuéramos a Unión Progreso, él por ahí, para ver y aclarar sobre su situación, si era socio, si tenía una deuda ahí. Por ahí hay personas cercanas a él que me han dicho, pues no hay ningún problema en deber, en tener un crédito, y por supuesto que estoy de acuerdo, Todos tenemos créditos porque también no tenemos la solvencia económica para poder pagar de contado una casa, un carro, a lo mejor también una de ropa. Por supuesto que eso es muy válido. Lo que no se vale es que después de aparecer públicamente en un acto del candidato a gobernador y ahora gobernador César Duarte por parte de Juan Blanco, veamos que dio frutos esa reunión. Ahora entiendo ese apoyo y ese espaldarazo que le dio Juan Blanco al entonces candidato, pues ya vi que se reflejó en un apoyo económico por parte de Unión Progreso, que primeramente los diputados de Acción Nacional y de oposición han señalado de manera reiterativa, donde se presume que el gobernador tiene ahí algo de sus capitales, ¿no? Entonces me parece muy incongruente por parte del candidato Blanco, que bueno, pues es socio también ahí del gobernador. Y yo nada más lo que le pedí es que reconociera eso, y la verdad es que pues yo le pedí que fuéramos, él decía que yo era una mentira lo que yo decía, entonces le dije, pues para sacar dudas, para decirle a la ciudadanía de frente quién habla con la verdad, le solicito que fuera, bueno, era el día de ayer a Unión Progreso, y que si él comprobaba que lo que yo había dicho era mentira, yo en ese momento dejaba mi candidatura porque no se vale mentirle a la gente. Y le pedía yo lo mismo a él, que si fuera al revés también lo hiciera, y pues desgraciadamente no fue, yo estaba seguro que no iba a ir, estaba seguro porque pues ahora hasta el propio Unión Progreso ya sacó ahí sus datos, documentos oficiales donde habla que sí, que tiene una deuda todavía. Qué raro que en el 2010, una semana después de que fue elegido César Duarte como gobernador, Juan Blanco accede a su primer crédito de 3.5 millones de pesos por parte de Unión Progreso. La verdad es que en la política no existen casualidades, existen causalidades. Y bueno, pues desgraciadamente yo ahí doy carpetazo a ese tema, ya la ciudadanía ya vio quién habló con la verdad, y la ciudadanía por supuesto que es la que va a elegir y la que va a definir por qué candidato votará este 7 de junio. Nos siguen llegando mensajes de felicitación, reiteran esto del plantón, ya nos lo explicó Alan Falomir, y también nos dicen, bueno, la mayoría te están felicitando, y dice que muchas ojalá gracias. Lo que digas, si llegas a ser el diputado, que se cumpla. Que se cumpla. Además preguntan que sobre los chapulinazos, ¿qué opina de los chapulinazos Alan Falomir? Que es una pregunta muy interesante, Sí. Yo definitivamente creo
que ese término de chapulinazos que se le dio a los, en un inicio o en un origen, a los gobernantes que estaban en funciones, en un puesto de elección popular, Sí. que no cumplían con su encargo y luego estaban buscando aspirar a otros cargos. Yo fíjate que como regidor de este ayuntamiento me siento muy contento porque he sido el regidor con mayor número de gestiones sociales, pero por mucho, Así de es. gestiones sociales hacia la comunidad, hacia la sociedad, incluso en algunas de ellas, en varios rubros, he estado por encima de las fracciones completas, tanto del PRI como del PAN, cuando son o eran 7 o 6 regidores más que su servidor. Así es. Entonces la verdad es que a mí eso me puso muy contento, incluso cuando fue mi registro como candidato a diputado, Así es. fui el candidato que más gente llevó a su registro, porque era gente que no estaba pagada, no era gente que le diéramos un lunch o que le diéramos una despensa por asistir a nuestro acto, pero era gente que estaba agradecida porque han visto que Movimiento Ciudadano y su servidor hemos trabajado de una manera importante, no solamente en una campaña electoral, sino dentro del Ujú. ejercicio de nuestras funciones. Por eso, bueno, yo la verdad dije, bueno, pues hay una alternativa más ambiciosa, mucho más importante, que es el Congreso de la Unión, donde se pueden generar, además de gestiones, se puede gestionar muchos recursos para Chihuahua, y yo estoy convencido que desde esa palestra podemos generarle muchos beneficios a mi ciudad y por supuesto a mi estado. Entonces yo estoy convencido que de esa manera vamos a darle un buen resultado a Chihuahua. Bueno, también nos llega otro mensaje que por qué nada más ataca al PAN y al PRI nunca lo mete. Qué buena pregunta también, porque por ahí Juan Blanco ha tratado de meditar mis señalamientos diciendo que nada más es hacia él. Si alguien en esta campaña, en nada más el puro eslogan de mi campaña, que es encabritado con el gobierno, que lo tengo en los espectaculares, que lo tengo en la radio, en la televisión, hasta donde yo entiendo, el gobierno municipal, estatal y federal en este momento está dirigido por el Partido Revolucionario Institucional. En este momento el PAN no es gobierno, entonces, si alguien ha sido crítico, ha hablado sobre la corrupción o los supuestos actos de corrupción de funcionarios estatales, si ha hablado también sobre los nulos y magros resultados de la candidata del PRI en el ejercicio de su función en la Contraloría del Estado, donde hasta ahorita no ha dado ella o no ha señalado cuáles han sido las sanciones que ella ha impuesto a los actos de corrupción del gobierno del Estado. Entonces, si alguien lo ha dicho, he sido yo. A mí me parece muy raro que el candidato a Acción Nacional apenas estos últimos días empiece a hablar sobre el gobierno del Estado. En todo el primer mes y 15 días de la campaña, él ni siquiera hizo señalamientos contra la candidata del PRI o contra el gobierno. Él se dedicó a hacer otras cosas menos a eso. Y yo, por supuesto que lo he hecho. He criticado muchísimo y lo he hecho de manera pública al gobierno, tanto al municipal, estatal y federal, y por supuesto que lo he dicho de frente siempre, a mí no me da, pero ahora resulta que cuando estamos tan acostumbrados al bipartidismo en Chihuahua, y eso es lo que quiere dar a entender Juan Blanco, ahora resulta que cuando hablas de un acto vergonzoso de un candidato de uno de los dos partidos, estás haciéndole el favor al otro. No, vamos a equivocar, no, eso es una equivocación, y lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad desde ese origen. Yo por eso les digo, ese bipartidismo que tanto nos ha dañado, que tanto daño le ha hecho al país, ese bipartidismo, esa dupla del PRI y del PAN, que por cierto, todo lo votan juntos en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, eso sí es traicionar a los ciudadanos. Pues definitivamente eso lo vamos a quitar de raíz. Yo estoy seguro que por eso vamos a ganar. Yo quisiera hacer nada más una última reflexión. Sí, nada claro. más vayámonos al 2014, donde se aprobaron las reformas estructurales que le llamaba el presidente Peña Nieto, ¿no? El lamentable presidente de la República que tenemos. Cómo él hablaba de esas reformas de la energética, de la hacendaria, de la política, de la educativa, y cómo vimos que tanto el PRD como Acción Nacional a nivel federal se pusieron de acuerdo con el presidente de la República para cada uno de ellos votar 3 a favor y 1 en contra. El Partido de Acción Nacional votó en contra la hacendaria, y el Partido de la Revolución Democrática vota en contra de la energética, pero a sabiendas de que el otro estaba a favor para ayudar al PRI. Fue un acuerdo vergonzoso, fue un acuerdo vil, en el cual por supuesto que hubo dinero de por medio, así hay que decirlo. El pacto por México. Ese pacto por México, antes de la votación de la reforma energética, si ustedes checan en internet, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano hace pública una denuncia donde regresa un cheque de más de 20 millones de pesos, que era precisamente como un estímulo vergonzoso, corrupto, para que la fracción de Movimiento Ciudadano votara a favor de la reforma energética. Y yo no vi a los demás partidos políticos, incluyendo Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, que hayan devuelto el bono que les llegó a ellos, hombre, si todos sabemos que eso le llegó a todos. Es una realidad, pero bueno, pues vergonzosamente se esconden. Entonces, eso sí es traicionar, eso sí es hacerle el caldo gordo uno al otro, de veras, El PAN y el PRI aquí abajo
en la calle se pelean y se gritan y se insultan uno al otro. Pero en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, que es donde se toman las decisiones de este país, se juntan en lo oscurito, se ponen de acuerdo y el dinero es el que define sus posturas en conjunto, ¿eh? Y Movimiento Ciudadano fue el partido que votó en contra de esas reformas. Y no por ser loquitos, de ir a favor de nada y en contra de todo, sino porque yo todavía no conozco, me gustaría que me platicaran alguna reforma en este país a lo largo de la época moderna que le haya funcionado al país. Yo recuerdo la reforma, o me la han platicado, la he estudiado, la reforma de la privatización de la banca, la reforma de la privatización del teléfono, que nos decían que era para mejorar estos servicios para los mexicanos, y lo único que trajeron es que tuviéramos los servicios financieros más caros del mundo, que tuviéramos el servicio de telefonía fija más caro del mundo y también de una pésima calidad. Y también ahora con estas reformas estructurales, bueno, pudiéramos aquí durar 3 horas platicando de la reforma energética y todos sus males. Pero bueno, no es ahorita el tema, pero desgraciadamente nos vuelven a ver la cara a los partidos tradicionales, los partidos de siempre, y yo por eso le pido a la ciudadanía que tengamos memoria, que reflexionemos y vayamos a votar en contra de ellos este 7 de junio. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros, Alan. Si quieres dar un mensaje final, ya el tiempo se nos No, yo agradecerles y desearles muy bonita tarde, calurosa el día de hoy, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Chihuahua, y decirles que razonemos ese voto, que confíen en Alan Falomir, que nos pongan a prueba y que vean y que realmente podamos comprobar en el ejercicio de nuestras funciones legislativas que lo que estamos proponiendo lo vamos a hacer realidad para hacer esas leyes que van a mejorar la calidad y el nivel de vida de los chihuahuenses. Mientras no combatamos la corrupción, pero de manera contundente, con leyes como las que estamos proponiendo y la impunidad, esto no va a cambiar, no va a mejorar la seguridad, no va a mejorar la generación de empleos, no va a mejorar los servicios hospitalarios, no va a mejorar en general absolutamente nada. Tenemos que primero combatir el mal central, el mal principal que tenemos, que es esa corrupción. Y a partir de ahí estamos convencidos que se va a generar un mejor nivel de vida y una mejor perspectiva para los chihuahuenses y para los mexicanos, por supuesto. Y muchas gracias, y pues invitándolos a votar este 7 de junio por Alan Falomir, Movimiento Ciudadano. Bueno, pues fue Alan Falomir, que por lo visto sigue encabritado. Así es, estamos encabritados con los gobiernos corruptos. Le agradecemos la visita aquí a Noticias del Día. Alan, y a ustedes les agradecemos haber estado con nosotros una vez más. Por aquí nos vemos mañana, por favor. Cuídense mucho. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.